Me decanto, elijo más lectores. Me quedo con más lectores. Bueno, pues yo elegiría más lectores. La respuesta es clarísima, en mi caso, más lectores. Para mí la elección es clara, supongo que más lectores. Más lectores, siempre más lectores. Yo siempre voy a elegir tener más lectores. Inicialmente diría que más lectores. Sin duda, más lectores. Más lectores, yo os lo digo con el corazón en la mano. 9 escritores y 10 preguntas. Algunas de ellas son preguntas que todo escritor debería hacerse. Otras son cuestiones que nos mostrarán más de ellos, de sus ilusiones y de su lado más humano. Sea como fuere, si te apasiona escribir, leer o el mundo literario, te va a interesar mucho descubrir lo que hay en la cabeza de los escritores. Vamos a conocerlos. Bueno, pues yo soy Alicia Sarel, soy autora de fantasía, escribo fantasía juvenil, fantasía gótica, siempre me muevo dentro del género de la fantasía y el último libro que he publicado se llama El Conjurador de Sombras y va a formar parte de una saga llamada Los Buscavidas. Hola, soy Neus Flores Vidal y soy la autora de Heiron. Es mi primer libro publicado. Es el primero de la saga Crónicas de Alteria del género Romantasy y es autoconclusivo, es decir, que tiene principio y tiene final. Soy Charlotte Eloy, escribo fantasía y romance y el último libro que he publicado se llama Fuego Eterno y es la cuarta entrega de mi saga de romance y fantasía, Los Guerreros de la Tierra. Hola, soy Simon de Luscombe y soy el autor de Al otro lado del Rakis, la niña y la sequilla, Al otro lado del Rakis, La niña y la lluvia, ¿ok? Que son libros de fantasía oscura para adultos. Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Gende, escritor de ciernes, y acabo de publicar Crónicas de Turias, Luces y Sombras, una novela de fantasía con la que espero aportar mi primer granito de arena al género. Hola, yo soy Alejandro Fuster Román y Los Misterios de Heimbrook, El Despertar, es un libro dentro del género de fantasía y ciencia ficción. Bueno, yo soy J. Casanova o Joaquín Casanova y soy el autor de El Eco de los Dioses. Es el primer libro de una saga de 4. Este en concreto, que es la primera entrega, es El Concilio de los Cuatro Reinos. Es una novela de fantasía épica ambientada en un mundo mágico medieval. Hola, mi nombre es Walker Arenas, soy el autor de Crónicas de un Mañana Perdido. También el autor de la versión en inglés, Chronicles of a Lost Tomorrow. Y el libro en general está dentro del género de ciencia ficción, que a su vez consiste en este particular libro, Crónicas de un Mañana Perdido, vas a encontrar 3 subgéneros: la distopia, viajes en el tiempo y una historia anidada. Hola, soy Aneizar y soy autora de fantasía oscura y mi último libro publicado ha sido Bascaldú parte 1, la segunda edición con portada nueva que está pues reeditado. ¿Por qué escribes? Bueno, yo escribo desde pequeño, desde que mi abuelo me enseñó ese amor por las letras. Él escribía poesía, escribía relatos. Yo recuerdo incluso que él, en los grandes eventos familiares que teníamos, había un momento en el que él siempre daba un discurso que él mismo había escrito. Y digamos que ese amor por la escritura pues es algo que me inculcó él. Yo ya desde bien pequeño me sentaba junto con él y recuerdo incluso coger el dorso de las recetas médicas que él tenía en el cajón y escribir ahí mis cuentos y mis historias. De hecho, El Eco de los Dioses no es sino una de aquellas historias que yo escribí, pero desarrollada al máximo. Escribo porque disfruto creando historias que transporten a los lectores a mundos imaginativos y emocionantes. Escribo principalmente porque me gusta que me leen. Me gusta pensar que estoy influyendo al lector de alguna manera, que le estoy haciendo reflexionar, que le estoy haciendo viajar, que le estoy haciendo disfrutar. Por eso, yo cuando escribo, la pregunta principal que me hago mientras escribo es: ¿qué sentirá el lector cuando lea esto que estoy escribiendo? La razón por la que escribo básicamente es que yo, como consumidor de fantasía de toda la vida, lo que encuentro es que no hay nada que me satisfaga como, pues eso, como consumidor, ¿vale? Creo que todo está enfocado muy a público juvenil y yo quería mostrar
o escribir algo que fuera más para adultos. Escribir es mi gran pasión. Sé que suena cliché, pero es que en mi caso es así. Escribo para sacar todas aquellas emociones que llevo dentro. Mi mente no para de imaginar historias durante todo el día, siempre esté haciendo lo que esté haciendo, y entonces necesito volcarlas en el papel, necesito sacarlas. Y no me imagino una vida sin escribir. Para mí escribir es como respirar. Para responder esta pregunta, tengo que contarte una historia. Hace muchos años, todavía soy ingeniero, pero hace muchos años no consideré ni por un segundo escribir absolutamente nada. No era parte de mis prioridades, ni de las primeras ni de las últimas. Sin embargo, todo cambió cuando tuve hijos. Mientras los he visto crecer, he tenido una necesidad, porque así lo puedo describir, es una necesidad de compartir el conocimiento con ellos y tratar de darle las herramientas para que crezcan en un entorno en donde se puedan mover y desempeñar de la mejor manera. Y una de las maneras que encontré fue escribiendo. Como seguro muchas personas saben, los adolescentes no le prestan mucha atención a sus padres, entonces, ¿qué tal si un libro los ayuda? Quizá en algún punto de su vida toquen este libro y lo lean. Eso es suficiente razón para mí para animarme a escribir. Esa fue la razón, sigue siendo, y el desencadenante por el que comencé a escribir. Pues desde pequeña me ha gustado mucho escribir, pero fue pues a partir del 2016 más o menos que empecé a escribir en un blog de forma anónima, relatos cortos, y a partir de ahí pues me animé a escribir novelas, aunque también tenía fanfics en algunas plataformas como Potterfix, que ya no está, o en Wattpad, y a partir de ahí pues dejé los fanfic y escribí mis propias novelas y así empecé. ¿Que por qué escribo? Pues evidentemente porque me gusta, ¿no? Quiero decir, al principio, cuando empecé a escribir, cuando era más pequeña, no lo hacía porque me gustara, lo hacía por necesidad, porque ¿qué otra forma tenía yo de poder contarle a los demás las historias que tenía en la mente? Todo lo que pasaba por mi imaginación, todo lo que soñaba, necesitaba escribir. Y con el paso del tiempo se ha convertido en una de mis aficiones favoritas y en algo realmente necesario para vivir. Bueno, para mí escribir es una afición, pero es ante todo un reto. El reto de poder plasmar sobre el papel la historia que me ronda la cabeza. El reto de poder escribir, desarrollar un argumento desde el principio hasta el final. Escribo porque me produce una gran satisfacción personal aceptar el reto de escribir un libro y lograrlo. ¿Editorial o autopublicación? Mi libro es autopublicado, pero si tuviese que elegir entre un editorial o una autopublicación, realmente no sé cuál sería mi respuesta. Pienso que las dos formas de publicación tienen sus ventajas y sus desventajas. Dependiendo de cómo quieras enfocar tu proyecto, te puede encajar más en la autopublicación o en la publicación con una editorial. Pues empecé con un editorial, pero sí que es verdad que hace poquito, unos meses, empecé a autopublicar y estoy muy contenta. Bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? De publicar con editorial o autopublicar. Yo en mi caso particular soy una persona que le encanta tenerlo todo bajo control. Me gusta tener el control de los precios del libro, me gusta tener el control del contenido del libro, me gusta tener el control de cómo va a ser la portada o la contraportada del libro. Entonces, todo lo que escape de mi control no me gusta. Sí que es verdad que una editorial pues se encarga de un tema como el de la promoción, que es tan importante, porque si no te conocen jamás te van a leer. Pero preferí sacrificar esa parte solamente porque quise tener eso, precisamente el control de todo lo que tenía que ver con el libro. Establecer yo mis propios precios, decidir yo mi propia portada, mi contraportada, el contenido del libro, cómo iba a ser el libro, en fin, decidirlo todo, y que para mí eso es muy importante.
Yo me he embarcado en el mundo de la autopublicación, que es una gran aventura de por sí, que no tiene nada que ver con los libros. A ver, en mi caso he tenido que autopublicar vía Amazon. Es complicado que una editorial confíe en un autor novel que se ha escrito un troncho de 800 páginas casi, que es la primera novela de una trilogía. Es caro de imprimir y es una apuesta arriesgada. Por lo general las editoriales van a apostar por alguien, pues eso, conocido o que ya, pues que sea Instagramer, que tenga seguidores, escritores ya consagrados. Es verdad que a veces sí apuestan por autores noveles que nunca han sido publicados. Este es mi caso, no quiere decir que os vaya a pasar a vosotros, ni mucho menos. Ojalá que las editoriales apuesten por vosotros y por vuestro trabajo, que sea un trabajo de calidad. Pero es difícil, no os quiero engañar. Me gustaría hacerlo en algún momento, si surgiese la oportunidad, y ojalá que surja. Pero autopublicar también tiene sus ventajas. Tiene la ventaja de que tenéis mucha más libertad creativa, o yo lo veo así al menos, ¿no? Tú solo te tienes que preocupar de escribir, nadie te va a censurar, puedes escribir exactamente lo que quieras, publicar lo que quieras, todas las decisiones creativas son tuyas, incluso la portada, cosas así, ¿no? Con una editorial esto no va a ser así, pero al mismo tiempo es una ventaja, porque todo lo que es la maquetación, la portada, la promo, todo eso lo harían ellos, no tendrías que hacerlo tú. Con lo cual es una ventaja importante. Soy un autor autopublicado. No tengo nada contra quien usa las editoriales, pero en mi caso soy autopublicado. Yo creo que tanto la autopublicación como publicar a través de editorial son fórmulas perfectamente válidas. Al final depende de con aquello que se sienta más cómodo el escritor, lo que crea que es la fórmula que mejor encaja a su historia. Tampoco es necesario autopublicarlo todo o publicarlo todo por editorial. Quizás se puede hacer una fórmula mixta, diversificar, tener algún libro en editorial, el resto autopublicarlos. Al final tenemos muchas herramientas hoy en día para autopublicar. En mi caso, he autopublicado todos mis libros. Hasta el momento son 13 libros y dos relatos. Ahora voy a publicar el libro número 14 y he optado por autopublicarlos, pero no descarto publicar alguno en un futuro con editorial si tengo la oportunidad de hacerlo con una gran editorial, desde luego. Siempre he optado por editorial, aunque bueno, mi editorial es muy pequeñita y al final el proceso pues acaba siendo un poco una coedición en la que también tengo que poner algo de dinero, tengo que comprar ejemplares, pero siempre he optado por editorial porque te abre las puertas a la venta en librerías y eso para mí era esencial. Véndeme tu libro. ¿Qué le dirías a un lector para que te leyera? Juego de Tronos. Nos hacemos una idea todos de lo que es, ¿vale? Mis libros son parecidos a Juego de Tronos porque son muy crudos, crudeza. Si habéis escuchado algo del libro, sabréis que la gente dice que hay trigger warnings de violencia, etc. Sí, son crudos. Es un mundo ambientado medieval donde el concepto que tengo yo es que ahí no pedían por favor las cosas. Ahí el que quería algo lo cogía y era la ley del más fuerte. Y también se parece a Juego de Tronos porque cada capítulo está enfocado a un personaje. El libro son 4 personajes distintos, cada uno empieza en un lado distinto de la historia y luego sus historias se van encontrando. Y como protagonista principal tenemos una niña de 6 años que es huérfana y que tiene que sobrevivir ya no solo al hambre en las calles de la ciudad donde vive, sino a un montón de aventuras que ni ella misma sabe que se va a encontrar. En este mundo donde no existe la magia, donde la magia desapareció hace bastantes años, pues vamos a encontrar una chispa de luz, una chispa de magia quizás en nuestra protagonista que ilumina, digamos, tanta oscuridad. Hay gente que también lo ha comparado un poco a The Witcher, porque es un mundo muy gris y los personajes se mueven en una, digamos, una moralidad un poco cuestionable. ¿Qué le diría yo a un lector para que me lea? Pues le diría, ¿quieres una historia trepidante? ¿Quieres una historia que te ponga las emociones a flor de piel? Personajes que no puedas olvidar, una trama de esas que te engancha desde principio a fin. Entra en uno de mis libros. Bueno, pues El Conjurador de Sombras es una novela de fantasía clásica que remite a estos libros que se publicaron en los años 80. Es decir, si de pequeño te gustaban los juegos de rol y eras fans de la Dragonlance, del Dungeons and Dragons, de los Reinos Olvidados, este libro te va a encantar. Si nunca has leído fantasía, mi libro es una buena forma de comenzar porque es muy ligerito, no es oscuro, no es complicado, aunque se vea largo es muy ameno de leer
Y si te gusta, eres un fan de la fantasía como yo, pues este es el libro que te tienes que leer entre medias de las grandes sagas de fantasía épica o de fantasía oscura para descansar la mente, para sacarte una sonrisa, porque es fantasía de aventuras ligera, sin más pretensiones. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero si esta imagen no te ha convencido para que leas mi libro, pues lo único que puedo decirte es que si te gustan los romantasies, léelo. Te va a encantar, lo vas a disfrutar. Es que no te va a decepcionar. No todas las novelas son para todo el mundo. Por eso yo os podría decir qué es y qué no es Crónicas Eturias. Os puedo decir primero qué no es. No es una novela de fantasía tradicional en el sentido de que no hay dragones, no hay magia, no hay elfos, no hay cosas de ese estilo, lo cual está muy bien. Yo he leído muchas novelas de ese estilo, ¿no? Y las disfruté mucho, he mamado mucho de eso. Pero no es lo que yo quería escribir. Yo escribí otra cosa, ¿vale? Yo quería algo un poco más realista, digamos, por decirlo de algún modo. Y lo que hice fue escribir una historia en un mundo que para mí es una edad, es nuestro mundo, ¿vale? Es una edad olvidada, una edad antigua, que hemos olvidado, pero es en nuestro mundo, ¿vale? Entonces veréis que las civilizaciones que aparecen en mi novela, en realidad son antecesores, son los ancestros de las civilizaciones del mundo antiguo que conocemos a día de hoy, romanos, nórdicos, egipcios, etcétera, etcétera. Y los podréis ver ahí reflejados, ¿no? Como esos ancestros que darán origen a lo que vendrá después y que hoy día sí conocemos, ¿vale? De todos modos, a ver, Crónicas Eturias es una novela de fantasía. No es que no vaya a haber elementos de fantasía, claro que los hay. Por ejemplo, os encontraréis esos eturios, ¿no? Que dan nombre al libro, esa raza de superhombres y mujeres, ¿no? Que son altos, fuertes, bellos, son perfectos, con sus matices, ya lo veréis. Y tenéis también humanos con capacidades sobrehumanas. Intento que tenga cierta base, todas esas capacidades que tengan, ciertas explicaciones, cierta lógica, ¿vale? Que funcione de alguna manera. Pero obviamente veréis cosas que personas normales no podrían hacer, ¿no? Pero bueno, lo dicho, a fin de cuentas es fantasía. Sin embargo, a ver, lo importante de Crónicas Eturias en verdad no es el mundo en el que está ambientado, ni si es fantasía, ni si no. Lo importante es la historia, ¿no? De lo que trata, de esa disyuntiva, ¿no? De siempre de la luz contra la oscuridad, el bien contra el mal, aunque esto último no siempre está perfectamente definido, ¿no? Es una línea fina. No todos los personajes son malosos porque sí, o buenos porque sí. Todos los personajes malos tienen cosas buenas y los buenos tienen cosas malas. Veréis los eturios contra los humanos, ¿no? Esas dos civilizaciones tan diferentes, cómo se enfrentan entre sí. Necesitaban muchos ojos, de hecho está contada de una forma similar a como veríais en Juego de Tronos, por ejemplo, que usa muchos puntos de vista, ¿no? Con un narrador en tercera persona, equisciente. Y yo he usado eso, me parece muy realista, me parece que no engaño al lector con un narrador omnisciente, ¿no? Un narrador que lo sabe todo. En mi caso es un narrador que solo sabe, ve y piensa lo que piensa el personaje que lo está contando. Y uso 6 personajes para contar la historia, 3 hombres y 3 mujeres, y por lo que me han dicho, yo creo que son carismáticos y completos, profundos, pero mis lectores me lo han confirmado, ¿no? Creo que es un libro que podrías disfrutar. Bueno, pues si te gustan las historias de fantasía o quieres empezar a leer este género, yo creo que es una lectura sencilla por la que comenzar. Trata sobre Eder, un director de empresa farmacéutica, y Annie, su empleada, quienes por accidente viajan a un mundo desconocido, Hembrook, donde conocerán criaturas mágicas y también profundizarán sobre su pasado y se enfrentarán a enemigos oscuros que desean el poder de las piedras mágicas. Adéntrate en este universo de fantasía y ciencia ficción y ¿a qué esperas? A disfrutarlo. Bueno, El eco de los dioses es una novela de fantasía épica ambientada en un mundo medieval mágico, que sí que es verdad que empieza con una premisa un poco cliché, una premisa a la que estamos muy acostumbrados a ver en infinidad de películas, infinidad de series, libros
que no es otra que la de una profecía que amenaza con erradicar la humanidad. Digamos que es esa típica batalla entre el bien y el mal, pues eso que estamos muy acostumbrados a ver. Sin embargo, considero que lo que hace original a esta obra en concreto es cómo va evolucionando el libro. Digamos que todo esto de la profecía pasa un poco a segundo plano cuando ocurren ciertos sucesos inesperados, cuando el lector va conociendo cada vez más a los personajes que viven en este libro y va viendo las decisiones que van tomando, cómo viven ellos esa amenaza constante en la que viven y van explorando el mundo que yo vengo a ofrecer en este libro. Hablemos de Bascaldú parte 2, la calle del infierno y las Granollers marchitas. Bascaldú es una localidad cerca de los Pirineos y de Andorra que está oculta y que nadie conoce y está llena de misticismo, de secretos, de brujería y tiene una historia que vincula a todos los vecinos de la localidad. Y su protagonista, Marian, que es la antagonista de la primera parte y es la alcaldesa de Bascaldú, nos cuenta su historia desde que deja Barcelona hasta que encuentra Bascaldú y decide quedarse allí y empieza a encontrar libros que le hablan de brujería, cómo tener un gran poder, que es lo que a ella más le gusta, y misterios que van enredados a una trama, a un viaje por toda España y los pueblos que hablan de la brujería y de lo que es la magia y el ocultismo, y un secreto propio que se va revelando y que ella intenta ocultar. Entonces, si te gustan las brujas, los hombres lobo, el misterio, los gatos negros, que tienen una gran importancia, los secretos en general, aquí tienes una buena lectura con la que entretenerte. Esto se pone interesante. Si pudieras escoger solo una de las opciones, ¿más ventas o más lectores? La respuesta es clarísima en mi caso, más lectores. O sea, al final yo escribo para que mis historias lleguen a los lectores y los lectores disfruten con ellas. Y lo que más me emociona en el mundo es esto, que me escriba alguien y me diga, este personaje tuyo, esta escena, este libro, pero me ha fascinado, me ha enganchado. Yo creo que llegará a más lectores cada vez más, que realmente una cosa va ligada a la otra, ¿no? Pero escogería llegar a más lectores, desde luego. Me decanto, elijo más lectores, porque mi objetivo a corto plazo es que la gente conozca mi obra. Me quedo con más lectores porque he conocido gente maravillosa dentro de este mundo. Hay de todo, pero la verdad que la parte buena es que conoces a gente, que te animan a seguir escribiendo, que le gusta lo que escribes, que se vuelven alguien más dentro de tu historia y que se animan con lo que estás escribiendo y es bonito. Bueno, pues yo elegiría más lectores, porque pienso que lo bonito es que llevar tu historia al máximo de gente posible, ¿no? Más ventas, te puede dar dinero, pero no es lo mismo, no es ese sentimiento de llevar la historia a todo el mundo. Para mí la elección es clara, supongo que más lectores, porque realmente lo que a mí me interesa ahora mismo es llegar a la gente. Me gustaría que más gente pudiese leer mi libro y que lo disfrutasen, sobre todo que les gustara. ¿Qué más podría pedir? Más lectores, siempre más lectores. Un escritor que no tiene ventas sigue siendo un escritor, pero un escritor que no tiene lectores solo es alguien que escribe. Yo siempre voy a elegir tener más lectores. ¿Por qué? Porque al menos yo, en mi caso particular, esto lo he hecho por mero hobby. Ni pretendo que sea mi principal fuente de ingresos, ni pretendo que ganarme la vida de esto, ni muchísimo menos. Esto lo hago por hobby y por amor a la escritura. Entonces, de poder elegir, prefiero tener más escritores que ventas. Siempre voy a preferir eso. Inicialmente diría que más lectores, pero eso implica que no tendría problemas en compartir mi libro en PDF internacionalmente y no es el caso. Yo creo que un buen balance sería lo apropiado. Yo quisiera poder compartirlo, por supuesto, lo he compartido a varios colegas, amigos,
a otros autores para que lo lean, porque me interesa mucho su feedback y su experiencia mientras leen el libro, pero las ventas al mismo tiempo significan un incremento en ventas, significa que algo está sucediendo, algo está funcionando, y esa publicidad de boca a boca, boca en boca, incrementa las ventas. O en cierta forma, eso más bien sería un indicador de que algo está funcionando. Así que creo que un buen balance no estaría mal. Sin duda, más lectores, yo os lo digo con el corazón en la mano. Es que soy muy pesado con esto, pero es que realmente escribo para que me lea. O sea, mi mayor meta es llegar a la gente, ver cómo les influyo, ver qué opinan de lo que escribo, ver qué sienten, ¿no? Porque realmente es un poco lo que tenemos que hacer sentir a la gente, hacerla disfrutar. Y me gusta mucho, además, después hablar con esa gente que ya ha leído lo que he escrito y que me lo digan, ¿no? Que me den su feedback, que me digan, pues mira, opino esto, opino lo otro, aquí lo has dicho bien, aquí no tan bien. O esas teorías, porque la verdad es que mi obra se da un poco a montar teorías y cosas así por el estilo, ¿no? Que leas y que te hagas preguntas y que maquines ahí, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Y me gusta mucho comprobar en la gente qué clase de teorías se están haciendo en la cabeza. Lo disfruto un montón. Me resulta fascinante ver cómo la gran mayoría de escritores ha respondido casi lo mismo cuando se les pregunta entre ventas, es decir, dinero, o nuevos lectores. No dudes en conocer más respuestas en la segunda parte del vídeo, llena de píldoras muy interesantes. ¿Qué le aconsejarías a un escritor que todavía no se atreve a publicar? ¿Qué ha cambiado en tu vida tras publicar? ¿Qué es lo que más odias del proceso de escribir y publicar un libro? ¿Cuál es tu sueño o meta como escritor?